Regresamos aquí a Cambios, precisamente en este programa especial Encuentro con el candidato de la Alianza por Guanajuato al frente, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, y antes de irnos a la pausa estamos hablando del tema de corrupción. Bueno, pues hablabas precisamente del tema de participación ciudadana, que tiene que ver también mucho con el tema de la corrupción, los ciudadanos participando activamente en las actividades de gobierno. David, ¿tenías algún cuestionamiento al respecto? Diego, creo que Guanajuato, León en particular, somos pioneros, digamos, en la creación de consejos que permiten la participación ciudadana desde tiempos de Carlos Medina. Sí. Y me parece que hay ejemplos realmente notables de algunos consejos que han funcionado, que consejos directivos que efectivamente se han hecho cargo de algunas instituciones, pero también me parece que en los últimos años, y particularmente quizá en los últimos 6 años, se ha desgastado mucho la figura. Me parece que a nivel estatal se crearon demasiados consejos, yo participé en algunos, y la queja general, si tú buscas a muchos de los participantes, es que muchos de estos consejos son inoperantes, que muchos de estos consejos sirven nada más como para validar cosas que realmente no tienen movilidad, margen de maniobra más bien. En muchos casos son nombrados pues como desde arriba, y entonces tienen de nacimiento muy poca autoridad. Y lo peor es que me parece que este desgaste de los consejos también ha ido minando, digamos, el entusiasmo de muchas gentes para participar en estos consejos, que desde mi punto de vista son muy importantes en términos de ser un control también de la actividad del Estado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Estarías dispuesto como también a revisar las leyes que regulan la creación de estos consejos, a fomentar más en los lugares donde no existen? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Sí, claro. Mira, creo que has dado un tema muy, muy fundamental, y que puede ser parte de esta reforma política que hablamos, ¿no? Creo que el modelo de participación ciudadana se ha ido agotando. Si bien es cierto, fuimos punta de lanza con la llegada de Carlos Medina a la presidencia municipal de León, y tenemos ejemplos hoy de verdad muy, muy buenos de consejos como Zapal, Implan, Implanet, muchos otros, pero no solo desde el gobierno, también se han formado muchas asociaciones, ONGs, que hoy trabajan por el bien de los guanajuatenses. Tenemos 615 ONGs registradas con su CLUNI en el estado, que están trabajando en favor de la ciudadanía. Pero yo he propuesto precisamente pasar ya de un modelo de participación ciudadana a un modelo de decisión ciudadana, donde se fortalezca la decisión del ejercicio de gobierno. Creo que yo he sido un ejemplo claro de los dos temas que tocaste. La inoperatividad de los consejos. Yo como secretario de Desarrollo Social y Humano estaba en 46 consejos, imagínate. Es imposible acudir a todos ellos. Y cuando no acude el titular, manda al representante, empieza a suceder esto que tú señalas, ¿no? La decepción de los consejeros. ¿Por qué? Porque no se están tomando las decisiones. Y quien mandas de suplente, a veces manda otro suplente, pues no toma decisiones. Entonces, la sobreexposición, es decir, tener tantos consejos, complica luego la operación de los mismos, por un lado. Por otro lado, cuando fui secretario de Desarrollo Social y Humano, tengo la verdad, tuve la fortuna de conocer consejeros muy buenos, como Rafi Yamin, que me tocaba que fuera mi presidente del consejo, y tenía otro fideicomiso que encabezaba Víctor Medina Gama. Lo que hicimos fue la desaparición del fideicomiso, la extinción del consejo, y creamos un nuevo consejo. ¿Qué hicimos? Corrimos a los funcionarios, porque había muchas dependencias que tenían la misma problemática que yo, y me quedé de funcionario solamente yo. Y todos los demás fueron académicos, empresarios, representantes de ONGs, y yo tuve una experiencia muy padre, porque les abrí prácticamente la Secretaría en cuanto a información para tomar decisiones. Te pongo un ejemplo. El último año, el presupuesto que la Secretaría le manda a Finanzas para que a su vez la mande al Congreso, fue armado con el Consejo, con los ciudadanos. O sea, se abrió el presupuesto, estos son los recursos que se tienen, y desde ahí se armó, ¿no? ¿Qué programa se fortalece? ¿Cuál se le quita recurso? ¿Hacia dónde lo vamos a invertir? Y créeme que fue un ejercicio interesantísimo. ¿Por qué? Porque la experiencia que tienen todos estos consejeros, que le dedican su tiempo, pues se vieron muy animados. De ahí tomamos un modelo, como los consejos de Poliforum, a través del trabajo de comisiones, donde pues yo los veía en las reuniones de consejo, pero ellos se reunían semanalmente en sus comisiones, y tenemos comisión de innovación, comisión de presupuesto, de los seguimiento a programas, y ellos ya nada más iban al consejo a dar un reporte del trabajo que habían hecho en comisiones. Fue un ejercicio muy interesante, que yo creo que lo tenemos que implementar a nivel estatal con esta renovación que hablo,
de tener no más consejos de participación ciudadana, sino ahora consejos de decisión ciudadana. Y creo que este es un paso que se tiene que dar y que creo que se tiene que darle un andamiaje jurídico para que no sea solamente propuesta de una persona. Que no sea de opinión, que también sea de vinculación y que claro, a la hora de tomar decisiones sea ley, que, claro, que claro, tenga que hacérseles caso. Sofía, si tienes... Claro, candidato, usted comentaba ahorita, se pronuncia a favor de la transparencia y de la cero corrupción, y que precisamente muchos de los ciudadanos están cansados de la corrupción de la política debido a estos hechos. Yo le pregunto a usted, de ser gobernador y de darle esa estafeta, de encontrarse algunos hechos, ¿se sancionará sea quien sea? A ver, esto es muy oportuno, ¿no? Efectivamente, yo creo que quien la hace la tiene que pagar. El gobernador no es el procurador de justicia, ni es el persecutor, ni es el que dicta sentencias, pero sí a través de las unidades de fiscalización se tiene que sancionar lo que se encuentre. Pero voy más allá. Tenemos que generar nuevos modelos, como lo dije en la reforma política, que garanticen que no existe impunidad. Y tenemos que combatir la corrupción. Ahorita que hablamos del tema de Singapur, una de las claves fue combatir la corrupción, pero no solo la corrupción en el gobierno, también en la iniciativa privada de corrupción. También hay que fomentar la denuncia de la corrupción en la iniciativa privada, porque este es un problema que tenemos que atacar de frente. Y yo sí creo que tenemos que empezar a dar muestras claras de ese combate a la corrupción, y yo hago un compromiso frontal con la Cámara. Todos los cargos que yo he tenido me he conducido de manera honesta y con resultados. Y así lo voy a hacer de gobernador si ustedes me dan la confianza. Y qué bueno que comente este tema de la iniciativa privada, candidato. Se lo pregunto porque el día de hoy surgen nombres de empresarios importantes, los cuales incluso se les pudiese interpretar o se les califican como los mecenas. Uno de ellos es Rafael El Gallo Barba. Yo le pregunto a usted, si se le comprueba alguna irregularidad, ilegalidad a Miguel Márquez, ¿también iría en contra de Miguel Márquez? ¿Sancionará a Miguel Márquez? Yo te voy a decir una cosa, el que la hace, la tiene que pagar. Yo estoy seguro que el gobernador Miguel Márquez es una persona honesta y además es un hombre de resultados. Por eso está evaluado como el mejor gobernador de México. Pero al final las autoridades son las que investigan y si encontraran algo, nadie puede estar por encima de la ley. Ahondando un poco la pregunta de Sofía, ¿qué papel va a jugar? ¿Conoce usted al Gallo Barba, supongo? Lo conozco de vista, estuve en una boda, nos tocó verlo ahí de lejos. Ahí ¿Sabe la participación que ha tenido en el gobierno? No, ninguna, no conozco la participación. Ninguna. ¿Va a jugar algún papel en su administración? No. Yo lo que te puedo decir es, no tengo ningún compromiso más que con la ciudadanía, de hacer las cosas bien y de hacer un gran trabajo. Ahora, habla de una reforma político aquí en el Estado. ¿Esta reforma incluiría, por ejemplo, una propuesta que ha sido también muy solicitada por la ciudadanía, la figura de la revocación de mandato? Porque, digo, a la hora de legislar, los diputados pues votaron por la reelección, ¿no? Y entonces pues es muy padre hablar de reelección. Pero es que es una revocación de mandato. Sí, claro, pero a lo mejor al que yo elegí a medio sexenio no me gustó. ¿Habría la posibilidad de que aquí en Guanajuato se impulsara una medida esta como la consulta pública para revocación de mandato? Si no le das un andamiaje jurídico, queda en una propuesta populista. Pero valdría la pena. Es peligroso tener políticos que puedan mover a través de una plataforma social masas para la mano alzada ratificarse o cambiar la Constitución. Es un peligro. Y esa propuesta que hace López Obrador, cuidado, porque es una propuesta demagógica que nos ha demostrado la historia, que pone en riesgo no solo la reelección de un presidente, sino la legalidad, el andamiaje constitucional de un Estado. Y el Estado mexicano creo que no está para esas ocurrencias. Sí creo que si se hiciera un andamiaje idóneo para no solo la revocación, para consultas populares, porque hoy existe un tema, pero está muy en pañales. Si se hiciera a través de la Constitución un marco que regule bien, podría ser, pero yo no lo veo claro, en este momento. Que garantice la fuerza del Estado, ¿no? Ya hay revocación de mandato prácticamente en diputados federales, en senadores y en alcaldes. ¿Por qué? Porque es la reelección. Si a los 3 años un alcalde se quiere reelegir y no te gustó su administración, puedes no votar por él. Si crees que vale la pena continuar con sus proyectos, pues puedes votar por él. Entonces ya existe de alguna manera esta reelección. Ya hacer una revocación de mandato a un año y medio, pues no le das chance de trabajar a una administración. Y otro ejercicio de participación ciudadana que ha funcionado en otras entidades, por ejemplo, es el tema del presupuesto participativo. Es decir, que los ciudadanos decidan en qué se va a invertir el presupuesto. ¿Estaría dispuesto
a hacer alguna reforma legal precisamente para que, por ejemplo, el ciudadano diga, me interesa que se invierta en tal obra, por ejemplo, y que el gobierno tome como decisión de los ciudadanos el ejercer el presupuesto de esa manera? Fíjate que aquí, y sí es importante señalar, hay una línea muy delgada entre la autoridad que va de sus responsabilidades y que quiere que todo lo decida el pueblo, porque evidentemente hay decisiones que pues, son impopulares pero que se tienen que hacer. Es decir, si no cobramos impuestos, pues difícilmente como Estado funcionaríamos, como Estado mexicano. Entonces, no creo que se tenga que someter todo a la consideración popular, pero creo que sí hay elementos, y aquí hablo algo que mencionas, aquí lo importante es que no generen gasto, porque aquí lo que se trata es de el gasto, usarlo en lo que hoy la gente requiere, que es mayor seguridad, mejores servicios. Hay plataformas digitales, hay ya ejercicios muy interesantes en Madrid, en Colombia, en Monterrey inclusive, de participación ciudadana a través de plataformas digitales. Aquí con los vecinos de Jalisco también por ahí. Sí, claro. También hay ejercicios ya interesantes donde a través de plataformas la gente no solo puede opinar sobre qué quiere que obras se hagan en su comunidad, en su colonia, sino también para reportar y darle seguimiento a alguna imperfección en la obra pública, a una falla de servicio. Hay que explorar esas plataformas, pero sobre todo me gusta mucho la de Monterrey, porque no surge del gobierno, surge de la ciudadanía, de una asociación civil que le da, por supuesto, la transparencia de que efectivamente lo que ahí se señale, pues se cumpla, se respete, y no que pueda ahí manipular el gobierno la información. Todos estos ejercicios hay que explorarlos, bienvenidos, pero nuevamente, si no le das un marco jurídico, si no le das la participación ciudadana, no darán continuidad. Y hemos visto en este país muchísimos ejercicios, deshacen esfuerzos presupuestales, humanos, y terminan al cambio de la administración. Por eso creo que hay que darle ese andamiaje jurídico y la fortaleza de la participación ciudadana para que se conviertan en políticas públicas verdaderas y trasciendan administraciones. Okay. Yo quisiera tocar otro tema, candidato. En la pasada, el actual gobernador Miguel Márquez en algún momento dijo: más paz, más PAN, menos yunque. Sin embargo, vimos que a lo largo de estos 6 años, algunos yunques ubicaron algunas posiciones. ¿Usted en este tema cómo va a actuar? Mira, hay muchas leyendas de Guanajuato, la del Callejón del Beso, la de la presa, la de la olla, la del yunque, la de la Llorona. Yo te voy a decir, mira, creo que parece ya, que es un tema ya pasado de moda hasta para el tema político. Yo te puedo decir, yo no pertenezco a ninguna organización secreta, como te dije al inicio, yo soy panista de nacimiento, y yo lo que creo es que hay que gobernar con los mejores hombres y con las mejores mujeres. ¿No recibió la bendición del yunque para ser candidato? No, para nada. Así es. ¿Tienen algún otro tema sí. en torno al...? Bueno, yo me quedé en el tintero con una pregunta que me parece que es muy importante. Creo, a la gente que he visto en peores condiciones en las colonias es la gente que vive en los terrenos irregulares. Sí. Y a veces es desesperante el problema de cómo no avanzan. Pues hay veces que parece que todas las condiciones están dadas, y me parece que también en términos de legislación, sí. Todo lo que tenemos actualmente parece que son piedras que impiden que avancen todos estos temas, ¿no? Y la gente está viviendo literalmente con temas de salud muy graves. Hay lugares que tienen fosas sépticas que ya se llenaron, que entonces están rebosando las fosas sépticas, corriendo las aguas negras por la calle, y Zapal no puede hacer nada porque la ley no les permite, se están robando la luz. Hay jóvenes que se electrocutan poniendo los diablitos, y Comisión Federal no puede hacer nada. Es un tema que me parece dramático, y lo que más desespera es que no avanza, se regulariza más despacio de lo que avanzan, digamos, los nuevos terrenos, en parte porque no hay quien vigile que no sigan vendiendo estos terrenos, en parte porque los trámites para resolver los que ya son irregulares son muy lentos. ¿Qué se puede hacer? No sé si sea en todo el estado igual que en León, no conozco, pero León es un tema gravísimo. Es un problema que se ha dado a nivel nacional, el tema de los ofrecimientos irregulares, y que obedece a una falta de política pública de oferta de vivienda para los mexicanos, ¿no? Los que no tienen Infonavit. Sobre todo para los que se encuentran en un tema de informalidad. Guanajuato ha hecho esfuerzos muy importantes por la regularización de los predios, aunque pareciera que es falta de voluntad política el regularizarles, o de que es un problema de un artículo que no permite darles servicios. Es un problema a veces más grave, que es el tema de que muchos de estos terrenos tienen dobles o triples ventas. ¿También? Y mientras no tengas la certeza jurídica quién es el propietario, a quién le haces un contrato como autoridad, no tienes tú posibilidades de escriturarle un terreno a alguien que está litigando un terreno entre 2 o 3 personas. ¿Por qué? Porque hubo un vival
que le vendió dos o tres veces ese terreno, a diversas personas. Entonces, sí es muy importante fortalecer el tema jurídico, porque como muchos saben, en este país, pues mucha esta gente que no tiene posibilidades, no tiene oportunidad de pagar un abogado, duermen el sueño de los justos esos expedientes, ¿no? Entonces, mientras no tengamos la certeza jurídica quién es el propietario, pues no vas a poder ya escriturar, no vas a poder meter ningún tipo de servicio. Se han hecho algunos otros trabajos colaterales para ayudar por el tema humanitario, ¿no? Las tomas de agua comunitarias, este concepto de fuente pública para que la gente pueda tomar agua, no se le puede negar el agua a las personas. Yo propuse como secretario una reforma que se acaba de aprobar, algo que le llamé obra social. ¿Por qué? Porque tampoco me permitían un techo, brindarles apoyo para un piso. ¿Por qué? Porque no tenían la certeza jurídica del inmueble. Entonces ya pusimos en la ley de obra pública lo que era esta obra social, que precisamente hace una excepción en la ley para que puedas brindarle por tema humanitario alguna aportación. ¿Qué hacer en este sentido? Fortalecer el trabajo de la Defensoría Civil para que puedan desatorar estos juicios, que en la gran mayoría, y te digo porque las conozco las colonias, pero el potrero es uno de los problemas más graves que tiene, ¿no? Las triples ventas en las cuales tenemos varios de esa manera, pero aquellos que se puedan ir resolviendo hay que irlos desarrollando. Ahora, el Estado tiene que proporcionar alguna otra opción para que los habitantes que no son sujetos de crédito puedan habitar. Hay un libro que trata mucho este tema de un peruano, Hernaldo de Soto, se llama El misterio del capitalismo, y hace un comparativo entre países anglosajones y Latinoamérica, porque si las revoluciones fueron en temporalidad histórica, más o menos en las mismas etapas, podemos decirlo, porque algunos países se desarrollaron más que otros. Y una de las conclusiones del libro es precisamente porque resolvió de manera muy rápida el tema agrario, el tema de la repartición de la tierra. Y en México y en Latinoamérica todavía seguimos teniendo muchos de este problema, a más de 100 años de la revolución. Y este libro tiene como tesis precisamente que en la medida que tú entregues la certeza jurídica con un título de propiedad al propietario de un terreno, lo puedes incorporar al mercado. Es sujeto de crédito, tiene la posibilidad de construir una vivienda y con ella de hipotecarla para poner un negocio. Es decir, para el mercado ya existe, ¿no? Tiene con qué garantizar un crédito que le permita emprender un negocio o construir su vivienda. Entonces, sí es interesante, nada más apostarle no solo a la regularización, sino a crear una oferta para que aquellos que requieren vivienda, porque hay mucha gente, aún teniendo crédito, no están las viviendas en el mercado, y creo que ha habido un problema con los subsidios para la vivienda económica. Entonces, aunque tengas el dinero, en el mercado no hay viviendas para ese crédito que tienes. Entonces, muchos terminan en la irregularidad. Hay que atender el caso en esas dos vías. Vamos a un corte, rápidamente regresamos ya prácticamente con las conclusiones de este espacio y bueno, pues ya para que cada uno de nuestros invitados también hagan las últimas preguntas aquí a Diego Sinué Rodríguez Vallejo, candidato de la Alianza por Guanajuato al Frente. Volvemos después de esta pausa.